Juan 8:44, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Ellos conocían la Biblia, creían que eran hijos de Abraham, creían que eran hijos de Dios, y Jesús les dijo el verdadero resultado de sus vidas. Ustedes son hijos de Satanás. Juan 8:44. Hermanos, la verdadera salvación se caracteriza por un compromiso genuino con la palabra de Dios, por una conducta externa que resulte en la justicia interna del corazón. La verdadera salvación se determina o se caracteriza por una adoración apropiada, también por una visión correcta del dinero y los bienes materiales, y por una adecuada relación personal con tu prójimo. Así que este sermón del monte que Jesús predicó es muy evidente que influenció a Santiago. De hecho, parece como un comentario, ¿verdad? En el buen sentido, no que el libro de Santiago sea un comentario como los comentarios seculares, sino parece que es un comentario inspirado del Espíritu Santo de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el sermón del monte de Mateo 5, 6 y 7. Tremendo sermón que algún día me gustaría predicar aquí en esta estación de radio, hacer un estudio de verso por verso desde las bienaventuranzas hasta terminar, que también nos habla del mismo tema de Santiago. Así que, hermanos, hoy, hablando de la salvación de las personas, yo quiero que pongas en perspectiva tu familia. Si tu familia dice que es cristiana y tiene una vida como a veces se ha dicho, ¿verdad? Hay gente que tiene fe o una vida de demonio, es decir, los demonios creen en Dios, dice la Biblia, pero realmente ellos no están arrepentidos. Entonces, si alguien tiene una vida de demonio, bueno, tú vas a poder descubrirlo. Es decir, una persona que dice que cree en Cristo, pero realmente su vida no ha sufrido ninguna transformación. Hermanos, creo que Cristo cambia a las personas, creo que Él tiene el poder de cambiar a las personas, creo que Él cambia el corazón, la mente, los ojos y te hace tener una nueva vida. Así que yo no puedo creer que una persona diga que tenga a Cristo y viva toda su vida en el pecado. Es decir, no digo que los cristianos no pecamos, sí pecamos, hermanos, pero no vivimos toda nuestra vida en el pecado, no vivimos en la inmoralidad. Pablo lo dijo muy claramente en Romanos 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No que no se manifieste la carne en tu vida, sino que no puedes vivir en la carne. Creo que es algo muy distinto, ¿verdad? Vivir en la carne es que tu estilo de vida sea siempre carnal, toda la vida carnal, con todos los frutos de la carne. No puede ser así y que digas que tienes a Cristo. Así que, hermanos, ¿cuál es, aparte de lo que Santiago nos habla en todo el libro, cuál es una de las evidencias que va a mostrar una persona que es salva? Bueno, hermanos, Santiago empieza en su libro diciéndonos que las personas cristianas se van a evidenciar por cómo enfrentan las pruebas. Qué tremendo, hermanos. ¿Me escuchó bien? Un cristiano se va a evidenciar, se va a caracterizar, se va a descubrir como una joya verdadera entre las joyas falsas, como un diamante verdadero entre un diamante falso que no brilla. El diamante brilla cuando lo metes al agua, cuando lo pruebas, resplandece con brillantez especial. Cuando tú eres probado, cuando tú tienes pruebas en tu vida, cuando llegan pruebas difíciles que te hacen llorar, que te amargan, cuando hay personas molestando, cuando hay pues infinidad de pruebas, crisis económica, algún deceso de alguna persona cercana a ti, y cómo tú enfrentas esa prueba demuestra que eres cristiano o que no lo eres. El propósito que Santiago tiene en el primer capítulo, que no vamos a verlo todo hoy, por supuesto, es cómo nosotros podemos resistir las pruebas. ¿Cómo es que nosotros, los cristianos, primero Santiago nos habla de que las pruebas van a venir? Hermano, quiero que entiendas eso. Santiago nos habla de que nos asegura que las pruebas van a llegar a tu vida. Los hombres del Antiguo Testamento, hermanos, comprendían muy bien que el hombre está hecho de alguna manera para ser probado. En el libro de Job 5:7 dice, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción.
También dice en el libro de Job, Job respondiendo a uno de sus amigos, Job 14:1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Es decir, ellos entendían que el hombre iba a ser probado en alguna manera. David también dijo, clamando al Señor, allá en el Salmo 22:11, dijo David de esta manera, no te alejes de mí porque la angustia está cerca. Hermanos, creo que muchas personas hoy van a descubrir, muchos hermanos van a descubrir que ellos tienen una salvación genuina en Cristo por la manera en que han enfrentado las pruebas que llegan a su vida. Así que la Biblia nos enseña varias cosas, hermanos, acerca de las pruebas. Santiago nos muestra que una profesión vacía o un simple sentimiento que no se fundamenta en convicción firme, a la hora de venir la prueba será consumida por el fuego de la prueba. Pero donde hay fe verdadera, hermanos, la aflicción conduce de una forma natural a una reflexión más profunda, verdadera, de la aflicción, es decir, a una profundidad de nuestra condición espiritual y nos libra, es decir, cuando nosotros tenemos una prueba, en vez de decepcionarnos, en vez de arremeter contra Dios, realmente las pruebas, las luchas nos acercan más a Dios en oración. Sentimos esa gracia de Dios que nos sustenta, que nos fortalece, que nos estimula, la esperanza de Dios que nos hace crecer y soportar las pruebas. Esa es la gran diferencia entre cuando las personas tienen la fe genuina y cuando no la tienen. Cuando la prueba llega y tienes una fe genuina, la fe genuina te alienta y te acerca a Dios en la prueba, y la fe falsa te aleja de Dios y te consume. Así que las Escrituras mencionan al menos 8 propósitos que tiene el Señor o que va a permitir para que las pruebas lleguen a nuestra vida. La primera de ellos es probar la fortaleza de nuestra fe. La Biblia nos enseña que cuando una persona se vuelve resentida y amargada en las pruebas y se muestra compasión a sí mismo, realmente es una persona que tiene una fe débil, ¿verdad? Dijo Moisés, Dios le dijo a Moisés ahí en el Éxodo, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Así que, hermanos, en otra ocasión les voy a dar los 8 propósitos que tiene Dios para probarnos, porque el tema del día de hoy, ¿verdad?, es cómo resistir la prueba. Quizás la próxima semana les haga los 8 motivos que tiene el Señor para probarnos y para ver que las pruebas tienen un resultado en nuestras vidas, pero es muy importante entender primero que vamos a ser probados y después vamos a entender las razones de ser probado. Así que vamos a comenzar, hermanos, después de esta pequeña y breve introducción, vamos a comenzar con el texto bíblico. Dice ahí, hermanos, abra su Biblia si la tiene, si va escuchándome en su vehículo, ponga mucha atención. El libro de Santiago dice así, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos, primero nos habla la Biblia del autor, Santiago. Santiago, un medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, no como el catolicismo cree que María jamás volvió a tener más hijos. La Biblia enseña claramente que ella tuvo, después de Jesús, otros hijos que fueron medios hermanos de Jesús. Según el libro de Juan capítulo 7, nos enseña que ellos no creían en Jesucristo. Pero, hermanos, después de la resurrección es muy probable que ellos creyeron. El libro de Corintios 15 nos habla de que apareció a Santiago, a Jacobo, y se refiere a su medio hermano. Después de ahí, Santiago, ¿verdad?, después de creer en Cristo, después de rechazar a su hermano, a su medio hermano, ¿verdad?, que en este caso era Jesús, él cree, hermanos, y esa es una promesa muy grande que yo encuentro en la Biblia. Yo sé que a veces los familiares de nosotros no se quieren convertir a Cristo, ¿verdad?, pero yo le pido una cosa: viva una vida recta, haga la obra de Dios. Y yo sé que al principio ellos van a rechazar, pero la Biblia nos enseña que algún día
ellos serán salvos. Dice la Biblia, esa promesa: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, cuando Cristo fue glorificado, cuando Cristo fue entronizado de alguna manera, cuando se les aparece ya glorificado, ellos creen. Hermanos, cuando el Señor se glorifique a través de nosotros, cuando nosotros le demos gloria al Señor, estoy seguro que nuestra familia va a ver el testimonio de nosotros, de cómo agradamos a Dios, y ellos van a venir a los pies de Cristo. Es muy importante nuestro testimonio para la familia. Después de hablarnos del autor humano, Santiago dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, Santiago tenía muy clara su posición en cuanto al llamado que él tenía. La palabra siervo, sabemos, es doulos, hemos hablado de eso antes. Hermanos, Santiago tenía muchas posiciones importantes, es decir, él fue el pastor de la iglesia de Jerusalén, él fue a uno de los que se les apareció Jesucristo después resucitado, pero hermanos, Santiago termina diciendo lo que él era un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, la actitud de humildad de Santiago es muy importante. Todos los cristianos y los siervos de Dios debemos de tener en cuenta lo que somos. Somos siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Hoy en día, me parece que ser siervo de Dios es muy ventajoso para los falsos maestros. Se llenan las arcas de su dinero diciendo que son pastores, que son doctores, que son expertos en alguna materia. Pero hermanos, realmente entendamos, no está mal prepararse, no está mal estudiar, no está mal tener una carrera más allá de nuestra teología, pero nunca pierdas de vista que eres un siervo solamente. Eres un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Nunca olvides tu posición en Cristo. Y después nos habla de su ministerio. Dice: a las 12 tribus que están en la dispersión, a las 12 tribus, nos habla del pueblo de Israel. Su ministerio no solamente abarcaba su iglesia en Jerusalén, sino a los que se habían dispersado por causa de las persecuciones o de otros negocios. Dice que él también tenía ese ministerio a los de la dispersión. Y luego la palabra salud, ¿verdad? Nosotros usamos esa palabra cuando alguien estornuda para desearle una vida saludable, pero la palabra salud, hermanos, en este caso significa no solamente un deseo de pues de buena salud física, más bien la palabra salud viene del griego chairein, que quiere decir regocijo o alegrarse, ¿verdad? Aunque era un saludo común, un saludo secular en el tiempo antiguo, sin embargo Santiago no usa esta palabra simplemente como una formalidad, más bien Santiago espera que lo que Santiago escribe alegre, que es lo que significa salud, chairein, que significa regocijarse o alegrarse. Santiago espera que lo que Santiago ha escrito en este libro regocije el alma. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando leamos Santiago completo, tú vas a verificar si eres salvo. Y si tú verificas que eres salvo, de eso te va a traer un regocijo a tu vida, la autenticidad de tu fe, que sabrás y te dará consuelo el ser un hijo de Dios, y que vas a soportar las pruebas porque eres un hijo de Dios, y que aunque Satanás persista en tratar de ponerte dudas y atacarte, tú vas a resistir porque eres un hijo de Dios. Así que, hermanos, yo te deseo lo mismo en esta mañana, deseo salud para ti, es decir, que te regocijes con lo que vas a aprender esta mañana. Dicen, hermanos, hoy estoy extendiéndome mucho porque el hermano Hugo me dio oportunidad, así que creo que es uno de los peores errores que puede cometer un pastor, darle todo el tiempo a otro pastor, pero creo que el hermano Hugo sabe lo que hace. Así que hoy vamos a dar un tema un poquito más largo. Espero, hermanos, que no se duerman por allá los que están manejando algo, porque pues puede ocasionar un accidente. Sí me llamo Pablo, pero no resucito a nadie. Así que vamos entonces, hermanos, al verso número 2, donde la Biblia nos habla cómo debemos de estar ante las pruebas. Dice el versículo número 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Otra vez, hermano, tú que estás pasando por una prueba, una tristeza, el dolor de alguna prueba muy dura que ha llegado a tu vida, escucha esto: hermanos míos,
Por tanto, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a analizar este texto, hermanos. El verbo griego para tener es un imperativo